Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Démosle gracias al Señor por otro día más de vida agregado a nuestras vidas. Yo quería tocar un tema que es esencial, que trata de lo que significa ser un obrero de Dios. Primero voy a leer el significado de esto y vamos a tratar después de explicarlo un poquito mejor. Esto fue sacado de internet, que dice lo siguiente: un obrero es uno que está sujeto a comprobarse y por cumplir con las normas gana la aprobación del que lo comprobó. En ese sentido, un obrero aspira a ser aprobado por Dios. Aspira a presentarse mejor dotado para Dios, usar bien la palabra de Dios. Es decir, vamos a comparar al obrero de Dios a una persona que entra a trabajar, por ejemplo, en una fábrica, digamos, una fábrica X. Puede ser fábrica de automotor, de golosinas, de bebidas, cualquier fábrica que entre a trabajar esta persona como obrero. Pero para que esta persona pueda escalar posiciones, tiene que estudiar, tiene que poner su empeño para seguir creciendo y poder demostrar delante de sus patrones que es digno de ser nombrado para dicho trabajo. En lo que respecta a Dios, uno se presenta como obrero delante de Dios cuando entrega su corazón a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? En ese interín, uno también hace lo mismo que un obrero de una fábrica. Va creciendo en la palabra del Señor, orando, ayunando, para poder fortalecerse espiritualmente y entonces poder tomar posiciones de privilegio para poder enseñar la palabra de Dios y poder ser un buen discípulo. O a lo mejor en su iglesia es nombrado diácono, es nombrado tesorero, es nombrado, no sé, anciano. Por eso tenemos que estudiar, tenemos que capacitarnos para poder manejar los destinos de la iglesia de Dios y los destinos de la palabra de Dios, que son lo mejor que tenemos nosotros para presentarnos delante de nuestro Señor, para predicar esa palabra y para ser salvos y para que podamos divulgar bien la palabra de Dios y para ser aprobados por Dios, como bien dice esta explicación. Pero hay que crecer, hay que estudiar, hay que capacitarse como uno se capacita para ser tornero, para ser mecánico, para ser matricero, para ser doctor, para ser legislador. Todo trabajo tiene su sacrificio. Veamos cómo podemos nosotros entender mejor esta explicación. Vamos a ir al libro Segunda de Timoteo en el Nuevo Testamento. Acá vamos a encontrar un título que es Un obrero aprobado, que está de los versículos 14 al 26. Vamos a ver cómo Dios de a poco va aprobando a ese obrero para que la finalidad de esa aprobación sea cuidar la casa de Dios, predicar el Evangelio y llevar almas para la gloria
de su reino. Versículo 14. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Es decir, no discuta con los demás, porque nosotros como obreros de Dios solamente estamos para hacer el bien y predicar la palabra. ¿Y de qué manera crecemos nosotros? Crecemos cuando oramos, ayunamos y tenemos una relación íntima con nuestro Señor. El Señor dice: entra en tu habitación, cierra tras de ti la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre en público te recompensará. Queridos hermanos, tenemos que tener una relación con el Señor. Si no, ¿cómo podemos adquirir la sabiduría y la inteligencia necesaria para poder guardar las palabras de este libro en nuestro corazón y poder dar a conocer el verdadero camino, la verdad y la vida de nuestro Señor Jesucristo, que la dio en la cruz? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nos tenemos que presentar delante de Dios usando bien la palabra, no usando palabras vanas, no usando palabras que ofendan, porque ese es el verdadero obrero de Dios. Que no salga de nuestra boca maldiciones y bendiciones. Tiene que salir bendiciones, es decir, buenas palabras que convenzan a los oyentes para que puedan encontrar a Jesucristo y también sean salvos y puedan también heredar la vida eterna. Esto es importantísimo. El obrero tiene que sacrificar su vida para poder empaparse en la palabra, estudiarla y poder llevarla a los rincones en donde no se conocen, pero como un obrero de la verdad, no un obrero de la mentira. Mucho cuidado, con eso. Obrero de la verdad, del amor, de la misericordia, de la paz, de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. No entra en discusiones. La discusión no lleva a nada. ¿A qué lleva la discusión? A la pelea, al odio en el corazón. Usted guarda el odio en su corazón y después lo enferma. Más y más llevan a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Lo contrario de la piedad. La impiedad es no tener amor por el otro, despreciarlo. ¿Y la piedad qué es? Tener piedad por el otro, perdonar, tener misericordia, tener buena predisposición delante del otro para que el otro también pueda copiar el amor de Cristo y guardarlo en su corazón. Y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeno y Fileto. Queridos hermanos, si tenemos malas palabras en nuestro corazón, esas palabras nos van a enfermar, como Himeno y Fileto, que eran dos eran dos siervos del apóstol Pablo, que no predicaban bien la palabra, sino que generaban contienda. Y entonces, al generar contienda, esas palabras mismas actuaron en contra de ellos, como pasó con los hijos de Aarón, que presentaron delante del altar fuego extraño y fueron consumidos, porque no era bueno lo que presentaron, no era agradable a los ojos de Dios. Y la mala palabra no es agradable a los ojos de Dios, pero la buena palabra, lanzada con justicia y con verdad, es para Dios oro refinado. Compre el oro refinado, que es la palabra de Dios, que lo va a llevar a alturas inesperadas. Va a tener sabiduría e inteligencia que usted nunca
supo que tenía, pero la tiene. Lo que pasa es que lo tenemos que ejercitar, tenemos que estudiar para poder enseñarle a nuestros hermanos que se puede, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Claro. ¿Por qué dicen que la resurrección ya se efectuó? Pues Jesucristo ya resucitó, ya está. Listo. Y trastornan la fe de otros. ¿Sabe por qué? Porque los hacen pensar a la gente que no van a tener vida eterna, porque ya se efectuó la resurrección, de tanto que tanto hablan las Santas Escrituras. Pero usted, si es una persona que quiere conocer de Dios, se va a dar cuenta que Dios le da vida eterna, a pesar de que pasaron más de 2000 años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje es eterno para todas las futuras generaciones venideras. Lo que hizo Jesucristo en la cruz es eterno, no que ya pasó. Es eterno. Su sangre y su carne nos limpió de todo pecado y tiene validez eternamente, porque Dios lo honró y lo glorificó y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. Seguimos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Conoce al Señor, hermano, para poder predicar? ¿Sube al púlpito con Cristo en su corazón? ¿Conoce las Santas Escrituras? ¿Conoce la voluntad de Dios? ¿Conoce el carácter de Dios? Porque si no conocemos lo que es Dios, no podemos subirnos a un púlpito a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque desconocemos a aquel que nos creó a nosotros a imagen y semejanza de Él. Para predicar el Evangelio tenemos que conocerlo a Él, para que la gente no se pierda. Porque si no, si uno sube a un púlpito y se cree que es inteligente y que sin Dios va a hacer todo, no va a hacer nada, hermano. Porque no va a convertir, discúlpeme lo que le diga, ni a una mosca. Pero si Dios está con usted, usted va a hacer maravillas. No usted, sino Dios y el Espíritu Santo que moran en usted. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes, claro. A ver, ¿qué tengo en mi casa? Un vaso, un plato, tenedor, cuchillo, ropa, calzado, heladera, lavarropa, cocina. Todo eso es para uso personal, normal. Pero el oro refinado y la plata bien lustrada es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como oro refinado, va a brillar eternamente. Póngase un anillo de oro, hermano, y se va a dar cuenta que el oro es lo más resistente que hay. ¿Por qué es lo más resistente que hay? Porque es resistente como la palabra de Dios. No pasa de moda. La palabra de Dios tampoco pasa. Jesús dijo, mis palabras no pasarán, porque son verdad para vida eterna. Así que alguno se limpia, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor
y dispuesto para toda buena obra. Quiere decir que los utensilios que usted usa en su casa son para su limpieza personal y para cuidar el cuerpo que Dios le dio. Pero si usted adquiere el oro refinado y la plata, usted ya es más que bendecido, hermano, porque va a ser un buen siervo de Dios. Para predicar el Evangelio no hace falta estudiar 20 años teología. ¿Sabe lo que hace falta? A Cristo en su corazón. Porque es el Espíritu Santo el que guía al creyente en su prédica. Porque si usted no agarra las palabras de Dios y las pone en su boca, o el Espíritu Santo que mora en usted lo guía, usted va a hacer maravillas. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, no es un digno hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque va a empezar a hablar cosas que Dios no quiere, cosas de perdición, cosas de maldición, cosas que no convienen a la gente. Pero si usted es un hijo de Dios, usted va a predicar a Cristo y a este crucificado, como decía el apóstol Pablo, porque predicar a Cristo es para salvación. Seguimos. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. No siga sus pecados, no siga sus pasiones, acá dice juveniles, pero sus pasiones internas, sus pecados internos. Ponga la vista en el Señor, arrodíllese, invóquelo, pídale perdón y Él lo va a restaurar, porque acá lo dice claramente. Él va a estar con lo de corazón limpio y le va a dar una paz que usted ni se va a imaginar. Si usted tiene una relación con el Señor como corresponde, usted va a estar por encima de todos y va a ser semejante al mejor predicador que hay sobre la tierra. Porque el predicador que predica de Cristo, ese es el verdadero predicador, el que expone la justicia y la verdad de nuestro Señor. Pero el que no lo hace, lamentablemente, ese caerá. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Queridos hermanos, el que vive en pecado está cautivo del diablo, porque el diablo es pecado, Dios es santidad. Entonces, para salir del diablo, usted tiene que practicar el amor de Cristo. Tiene que desechar todo lo pecaminoso de su vida. Tiene que limpiarse en el río del Señor, es decir, ser sumergido en las aguas del bautismo, para que esas aguas limpien su pecado y su maldad, y cuando usted salga de esas aguas sea más limpio que la nieve. Lávese con jabón de lavadores. El jabón de lavadores es la palabra de Dios que limpia la maldad que tenemos en nuestro corazón. Queridos hermanos, si no prestamos atención a lo que el Señor nos está hablando, tenemos que corregir con mansedumbre, no enojados como hacen muchos, que cuando enseñan a sus hijos y después los quieren exhortar, los exhortan con dureza. No sirve la dureza. Hay que exhortar con mansedumbre y con amor.
para que esa criatura sea enseñada desde chiquito y de grande, no se aparte de las enseñanzas buenas en la palabra del Señor que usted tiene la obligación de darles a sus hijos, para que ellos la pasen a sus nietos, sus bisnietos y así a todas las generaciones venideras. Queridos hermanos, porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas. ¿Cómo va a ser amigo de vivir en discusiones constantemente? No se mezcle con las contiendas. Siga el camino del Señor. El Señor es bueno. Sabe recompensar a sus siervos, a los que respetan su palabra, a los que viven para esa palabra. Yo les voy a contar algo, queridos hermanos. Yo tenía problemas con mi primera esposa. Tuve problemas con la hija adoptiva de mi segunda mujer que falleció. Y estaba por perder todas las propiedades que yo tenía, que por diferente manera me las estaban robando. Y yo no me daba cuenta. Pero cuando el Señor me regaló la perla que tengo ahora como esposa, mi tercera esposa, que para mí es una perla, es un oro refinado del Señor, ella me acompañó en recuperar las propiedades que yo había perdido. Fueron 2 largos años de oraciones, 2 largos años de doblar la rodilla, de pedirle al Señor que me haga justicia, de ayunar. Y también esta compañera tremenda que el Señor me dio, mi esposa Isabel, me ayudó muchísimo en esto. Entonces yo pude a través de eso, en 2 años, comprender que el Señor quería bendecirme. Y entonces la bendición llegó, pero tuve que esperar 2 años. Recuperé mis propiedades. Por eso, hermano querido, cuando usted quiere predicar la palabra de Dios, tiene que hacerlo en justicia y en verdad. Tiene que hacerlo con un corazón limpio. ¿Para qué? Porque Dios, cuando escucha su oración, la va a cumplir siempre y cuando usted sea justo. Porque si usted es injusto, no se gaste. Dios no escucha la oración de los injustos, sí la oración de los justos. Y lo va a recompensar. Pero tiene que ser un obrero limpio y puro delante del Señor para poder crecer. Para poder adquirir experiencia, usted tiene que aprender de la Biblia como se aprende un oficio. Es lo mismo. Yo me acuerdo cuando estaba en la fábrica, trabajaba de obrero, y entonces el día que me dieron la posibilidad de estar en la tornería, yo en 4 años llegué a ser medio oficial tornero. ¿Por qué? Porque me gustaba y amaba ese trabajo, como también amo lo que hago para Dios, porque lo amo tanto que Él dio su vida en una cruz por mí. Y por último, queridos hermanos, yo quiero decirle, que había otro versículo más. 2 Timoteo en el versículo 16. Vamos a leerlo, repetirlo de vuelta. ¿Qué dice? Pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. No se corra de la palabra. No preste atención a vanas repeticiones, sino que inunde su corazón de la palabra del Señor. Inunde su corazón del amor de Dios. Y Dios lo va a compensar.
y Dios lo va a compensar. El día que nos casamos por iglesia con mi esposa, porque ella también es divorciada y viuda, yo soy divorciado y viudo, el pastor nos dijo algo que nos llegó muy profundamente al corazón. Sergio e Isabel, esta es la tercera oportunidad que el Señor les da. Y para los dos era la tercera oportunidad. Y el pastor no lo sabía esto. ¿Sabe por qué? Porque habló el Señor a través del pastor, el Espíritu Santo. Queridos hermanos, presten atención, sean obreros dedicados a lo que el Señor quiere para poder llevar el Evangelio de amor y salvación a las naciones. Oramos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia y por todas las cosas que nos das todos los días. Tú eres nuestra vara y nuestro callado, tú nos infundes aliento. Tú preparas mesa delante de nuestros angustiadores y a otro no daré la alabanza, la adoración y el amor. A mí, Señor Jesucristo. Amén.